Vanoso Coria, ¿estás presente? Sí, aquí. ¿Podemos leer el concepto o definición de plan maestro? Claro. El que está ahí, ¿no? En la pantalla. Correcto. Ya. El plan maestro es una propuesta estratégica de intervención para un territorio físico no planificado de la ciudad que será desarrollada a mediano y largo plazo, donde se establecen lineamientos genéricos y normas específicas que permiten la estructuración de este territorio según sus connotaciones físico-ambientales, tangibles e intangibles que lo caracterizan. En observancia de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, planes directores y normas del presente Código. De involucrarse propietarios de diferentes terrenos, el plan maestro deberá tener la anuencia de ellos para el desarrollo del proyecto, debido por tanto a abarcar varias líneas de acción. 1. Propuesta espacial de diseño que responda a la forma física del sitio. 2. Propuesta normativa que sirva como guía para una planificación flexible y consensuada. Propuesta de gestión que implique una organización entre involucrados en cuanto a administración, financiamiento y demás aspectos necesarios para hacer factible el plan maestro. Bien, nosotros vamos a empezar con el primer trabajo. En realidad el primer trabajo es el tema de investigación. Todo esto que yo les estoy exponiendo lo quiero escrito, así de sencillo. Es un documento donde ustedes van a, como se hace tesis. Primero se hace el levantamiento de datos, todo lo que es normativas, conceptos, definiciones y demás para tener clara la figura de lo que uno quiere hacer, y luego ya viene el tema de la elaboración del proyecto. Nuestra elaboración del proyecto es, vamos a empezar con un plan maestro que dice, ¿no? Dice, es una propuesta estratégica de intervención para un territorio físico no planificado. Y es lo que les comenté que pasaba con estas áreas que, bueno, ya nos las perdí otra vez. Aquí. Con estas áreas que recientemente estaban siendo incorporadas a lo que era la mancha urbana. Lo mismo sucede con el radio urbano de Paurito y el radio urbano de Montero Hoyos. Son sectores que también están entrando, están siendo urbanizados prácticamente recién, ¿no? Entonces necesitamos crear una propuesta de plan maestro de cómo enlazar prácticamente estos territorios. Tenemos este y tenemos este también, ¿no? De cómo enlazar el territorio nuestros radio urbanos. Si ustedes fijan aquí, tenemos esta ampliación de radio urbano y tenemos doble trabajo, ¿no? Porque tenemos recientemente habilitada esta área que es de reserva o estaba como con una pausa. Y tampoco estaba diseñada, ¿no? Entonces aquí en este sector prácticamente tendría que incluir ese sector más. Dice, por otro lado, se establecen lineamientos genéricos y normas específicas que permiten la estructuración de un territorio. Con decir lineamientos genéricos, nos vamos a referir a que son solamente una estructura vial principal. No estamos haciendo, no deberíamos hacer el diseño específico de la unidad vecinal, el diseño interior. Con lineamientos genéricos también nos referimos a los usos, a las zonificaciones, todo esto que hemos aprendido en estas 2 o 3 clases, ya no sé cuántas tenemos, lo que tenemos que hacer prácticamente es plasmarlo a nivel macro en este sector de intervención que vamos a ver dónde definimos trabajar. Por ejemplo, en un plan maestro, como les digo, son solamente pautas o lineamientos genéricos, entonces son macro, por decir, ciertos sectores, y vamos planificando los usos que queremos darle. No solamente zona comercial, zona de vivienda, por dónde van a pasar nuestras vías principales,
nosotros tenemos en estos dos sectores de ampliación bastante áreas, lagunas, áreas verdes, áreas de protección, pero esas áreas tienen que tener también un atractivo, porque si nosotros no le asignamos un uso, algo que genere las ganas de cuidarlo y de mantenerlo, se va a perder. No sé si les comenté en esta clase el tema de la pelea de cuando quisieron incorporar el área de protección ecológica del río Piraí a lo que era la mancha urbana, y todo el mundo gritó que no, ¿qué? Les comenté eso, ¿no? Sí, Arqui. Bueno, lo mismo sucede aquí en estos otros sectores. Tenemos lagunas, curichis, ya en lo que es la planificación del... ¿Ven? Por ejemplo, en esta parte de aquí, tenemos la continuidad del arroyo Los Sauces, y si ustedes se fijan, aparece ese celestito que es el arroyo, y aparece el área de protección que está alrededor. Lo mismo por acá, tenemos un área de protección, y son bastante interesantes estas áreas. ¿Y cuál es la idea? Ya es urbano, no pasó como con el cordón ecológico, que al final no lo hemos hecho urbano, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer también para estos sectores es normarlos o crear ciertos usos, porque al final de cuentas son terrenos que no son de propiedad del Estado, son terrenos de propiedad privada, y pudieran tener algún tipo de rédito económico, digámoslo así. No sé, pudiéramos crear, por decir, ciertos usos. ¿Qué pasa si yo en todo este sector de acá planifico? Va a ser como un tipo jardín botánico, pero va a tener, le voy a comer un poquito de este uso de aquí, para poner unas edificaciones, como escuelas, como áreas para dormir, por decir, y que la gente en los colegios pueda hacer un tipo de paseo, alquilar esta edificación de aquí, y luego ir y aprendiendo sobre las diferentes especies que se pudieran sembrar o que ya tuviéramos ahí en ese lugar. Entonces ya se le dio un uso, ya se le dio un atractivo, y tiene un rédito económico en ese sector. No sé, en esta otra parte de acá que es más angosta, pudiéramos hacer paseos peatonales para bicicletas, bicicleta como mi sobrino, para bicicletas, algún tipo ¿qué otro atractivo pudiéramos ponerle? Lo mismo por acá, no sé si lo fusionamos con algún sector y ponemos un zoológico, por decir, cerca, pero ya estamos utilizando también un poco de esos espacios verdes que al final de cuentas no tienen ningún uso, no estarían abandonados, sino que no solamente planifiquemos el uso comercial, vivienda, servicios, equipamientos y demás que conocemos, ¿no? Sino darle vida a estos bosques y cómo mantenerlos siendo bosques, pero que sea un atractivo, que no sea algo abandonado, que no sea un lugar de malvivientes y demás cosas como lo que sucede en el cordón. ¿Qué es lo que pasa ahorita en el cordón ecológico? Las plataformas se oponen tanto que cualquier normativa que se quiera hacer, por ejemplo, en el 2009 se aprobó una ordenanza municipal que permitía usos no perennes en ese sector, permitía usos hoteleros, permitía un manejo de cabañas, de cabañas ecológicas y cabañas turísticas en ese sector. Hasta eso se opusieron las plataformas. ¿Y qué es lo que hace? Quedar ahí abandonado como nido de malvivientes y demás cosas, ¿no? No es la idea. La idea es justamente crear usos que incentiven a mantener estas áreas como de protección, pero dándoles un uso. ¿Se entiende lo que queremos hacer, no? Entonces, dentro de lo que es el plan maestro, dentro de lo que es el concepto, justamente viene a crear estos lineamientos genéricos, o sea, pensando a nivel macro, no entrando en el detalle de que aquí, acá, sino que todo este sector va a ser esto, todo este otro sector va a ser esto otro.
Y con respecto al resto del territorio donde tenemos las áreas intensivas, extensivas en ese polígono, ustedes tienen que ser conscientes de que son áreas que no son de propiedad del Estado, son áreas de 500.000 propietarios. Entonces todos tienen que estar contentos y todos tienen que sacar el mejor rédito posible. Cuando nosotros hacemos y por eso es que dice, ¿no? Propuesta espacial que responde a la forma física del terreno. Cuando ustedes hagan el zoom bien cerca de esos sectores, se van a dar cuenta que además de estas áreas de protección, hay ciertos lugares que también tienen bastante vegetación. Entonces, hay que tratar de rescatarlas dentro de lo que es el plan maestro, pero sin ofender o sin dañar el bolsillo del propietario de ese sector, ¿no? Entonces, no hay que exagerar, hay que respetar el espacio físico, pero siendo bien prudentes a la hora de planificar. Dice una planificación flexible y sobre todo consensuada, es decir, que sea de favorecimiento para el gobierno municipal, que en realidad es todo el pueblo, y el dueño de ese terreno, ¿no? Que no vaya a ser que se quede yesca el dueño o que no tenga que vender, digamos, el terreno o que construir, solamente porque nuestra planificación no definió de manera correcta, ¿no? Entonces, prácticamente es un plan maestro, es una propuesta estratégica de intervención en un territorio que no fue planificado, a elaborarse, dice, a mediano y largo plazo, es decir, que pudiera aprobarse por etapas, ustedes pueden ir planificando igual por sectores, ¿no? Y donde solamente son lineamientos genéricos del sector. Y luego de que tengamos nuestro plan maestro, nosotros vamos a tener ya nuestro proceso de urbanización en un lugar específico que vayamos a elegir. Yendo a lo que es ya el proceso de urbanización. Urbanizar, dice, es el proceso técnico legal mediante el cual un predio rústico pasa a ser urbano, haciendo las cesiones prácticamente de áreas de uso público a título gratuito, es decir, estas áreas de uso público pueden ser equipamientos, calles, áreas verdes y demás, ¿no? Dice un terreno rústico era la quinta o la propiedad grande que está sujeta a afectación, pero siempre y cuando se encuentre dentro de lo que es la delimitación del radio urbano. Si está fuera del radio urbano, no puede someterse a un proceso de urbanización y siempre va a ser rústico. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, la línea segmentada con negro es el predio rústico y las manzanas, y las manzanas que están adentro es la planificación que se tenía para ese sector. Entonces, este terreno rústico, al ser urbanizado, lo que hace ya es consolidar sus áreas útiles y transferir al gobierno municipal lo que tendría de afectación. Creo que, bueno, está largo todavía esto, lo vamos a dejar hasta ahí para la próxima clase y terminamos con lo que es los procesos de urbanización. Ya, quedamos hasta ahí para que no nos cansemos y me puedan escuchar bien. Alístense todas las preguntas que tengan porque la próxima clase es la última vez que le hago mis explicaciones y de ahí ya solamente vienen los trabajos de ustedes. Muchas gracias, chicos, quedamos ahí, ya tomé lista. Nos vemos en la siguiente clase.